Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Lea eso conmigo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Hay un don que Dios nos ha dado a todos por igual. Es un don que viene con nuestro nacimiento. Sea usted rico, sea pobre, sea culto, cualquier cosa, cualquier personalidad que usted tenga, es el don del tiempo. A nadie Dios le ha dado más de 24 horas. A todos nos dio las mismas 24 horas de tiempo. A nadie de ustedes le dio Dios 26 horas o 27 horas. Todos tenemos el mismo don del tiempo. Y hoy voy a hablar de esto. Voy a hablar del tiempo. Y el tema le he titulado: ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Parece ser que no es tan importante, pero Mike Monroe dice: la diferencia más grande entre el pobre y el poderoso, el empleado y el desempleado, el pobre o el rico, es la opinión que tienen sobre el tiempo. Y sigue diciendo: yo nunca conocí a un pobre que no sepa lo que es realmente el tiempo, y nunca he conocido a un rico que no valore el tiempo. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hablando de ese tema del tiempo, dice: yo nunca contrataría a nadie que no use reloj, porque no sabe el valor del tiempo. Hoy vamos a aprender acerca del valor del tiempo. Del valor del tiempo. Y ojalá todos aquí aprendiéramos un poco acerca de esto. Hay una gran verdad, y yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, y es que el tiempo pasa muy rápido. Y como dijo aquel cantante, no perdona a ninguno. Entonces hay que aprender a usar bien el tiempo. Hay que aprender a usarlo de una manera correcta. Usted un día es joven y otro día es viejo. Un día es joven y otro día ya no. Hace unos años, cuando empecé aquí en la iglesia, era delgadito, tenía más pelos y menos canas. Y el tiempo se ha ido, y el tiempo se va a ir. Y cuando veo algunas fotos de algunos de ustedes hace años, digo: mire cuando era flaco y joven. El tiempo pasa y se nos va a ir. Un día, un agente de seguros recibe una llamada. Una mujer muy agitada la llama y le dice: quiero asegurar mi casa. Y él le dijo: está bien. Y dice la señora: ¿lo puedo hacer por teléfono? Y le dice: no, porque tengo que ir a ver su casa. Lo siento, no puedo ir a asegurarlo así, tengo que ir a ver su casa. ¿Y cuándo exactamente usted podría venir? Dice: bueno, tengo que revisar la agenda. Dice: eso no puede ser. Le dice la señora: tiene que ser hoy mismo. Y entonces el agente de seguro le pregunta: ¿por qué? Dice: es que mi casa se está quemando. Yo no conozco a ningún agente de seguros que quiera asegurar una casa en medio de un incendio. Lo cierto es que nosotros casi siempre buscamos el agente de seguros cuando la casa se está quemando, cuando ya llegó el momento y no hay nada que hacer. Por eso hay que hacerlo antes de que llegue. Creo que no necesitamos esperar hasta que nuestra casa, nuestra vida se esté quemando para darnos cuenta de la importancia de asegurarnos previamente, andando sabiamente cada día, aprovechando bien el tiempo antes que sea demasiado tarde, antes que la vejez nos asedie con rigor y nuestros años declinen y digamos, como dijo el sabio Salomón: no tengo en ellos contentamiento. En el texto que vamos a estudiar hoy, ese texto de Efesios capítulo 5 versículo 14,
el que escribe ese texto es el apóstol Pablo. Y escribe con una urgencia de que están viviendo días peligrosos. Algo que no creo que sea muy diferente a lo que estemos viviendo hoy también. La carta fue escrita por Pablo cuando estaba preso en Roma, y tiempo después él hace un viaje misionero a Efesios. Efesios era la capital de la provincia romana de Asia, que es lo que hoy usted y yo conoceríamos como la Turquía moderna. Y allí se encontraba una de las 7 maravillas de aquel tiempo del mundo antiguo. Era el templo de la diosa Diana. Y les explico esto para que sepan por qué era que Pablo estaba diciendo: tengan cuidado con el tiempo. Esta era una de las 7 maravillas de aquel tiempo. Era el templo de la diosa Diana. Esta diosa era una diosa a quien rendían adoración, pues se consideraba para ese tiempo que era la diosa de la fertilidad. Y entonces, como la pueden ver, esta diosa tenía muchos senos y tenía un collar en el pecho que hablaba de ese collar. Estaban todos los signos zodiacos. Y en realidad era un lugar lleno de brujería, de paganismo, de idolatría. Muchos de los cultos tenían que ver con prostitución y sexo depravado. Había, para donde Pablo escribe esta carta, había realmente una gran opresión para el cristianismo. Ya podemos darnos cuenta que era muy difícil que la gente se dejara llevar por todo tipo de suerte y que alguien pudiera estar metido en supersticiones, idolatría y otros placeres y ocupaciones sin sentido, perdiendo el tiempo, que era lo más importante que tenían. O sea, estaban viviendo un tiempo difícil, muy complicado. Y entonces el apóstol Pablo dice: tengan cuidado con el tiempo. Y yo creo que esa misma palabra tiene que resonar en nuestros oídos hoy. Dígale que está a su lado: tenga cuidado con su tiempo. Parece ser que hoy no tenemos el templo a la diosa Diana, ni tenemos a la diosa Diana, pero tenemos un montón de cosas que pueden estar haciendo que nos quiten el valor más grande de lo que tenemos, que es el tiempo. Ahora, pero ¿qué quiere decirnos el apóstol Pablo a usted y a mí para aprovechar bien el tiempo? Eso vamos a tratar de responderlo uno. Número uno, lo primero que debes entender es que lo de más valor que tú tienes en la vida es el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tú tienes. Podemos pensar que justamente lo único que no se puede comprar en la vida es tiempo. No se puede hacer, porque no es de nadie. Dios lo da libremente para que lo utilicemos. Pero de ahí radica la importancia de administrar bien nuestro tiempo. Si tuviéramos la oportunidad de conseguir algo en la vida, ojalá pudiéramos conseguir el tiempo, poderlo comprar, poder adquirir el tiempo que hemos perdido, o prolongar más la vida. Ay, cuánta gente ha hecho un montón de cosas para prolongar más la vida y no hay forma. El tiempo se va. El tiempo es lo más importante que tienes en tu vida. Es más importante que el dinero y es más importante que cualquier posesión. Porque usted podría tener dinero hoy y perderlo y volverlo a recuperar, pero el tiempo que pierdes nunca lo podrás recuperar. Nunca podrás recuperar los segundos, las horas y el tiempo que vivas. El tiempo perdido nadie lo recupera, nadie lo puede almacenar, ni se puede estirar. El tiempo solo pasa una cosa, pasa. Y le voy a decir algo que es peor. Dios lo ha cortado y se está cortando el tiempo. Yo no sé si les pasa a ustedes lo mismo que a mí, pero yo siento que como los días tienen menos horas y que las semanas tienen como menos días y que los meses tienen menos días y que los años tienen menos meses. Para que sepan, ya vamos a entrar a agosto. ¿Y sabe qué es lo que viene con agosto? El Día de las Madres. No, ya viene diciembre. Ya viene diciembre. Algunos de ustedes ya empiezan a oler aguinaldo y ya de aquí en adelante se fue. Termina agosto, las promociones del Día de la Madre, inmediatamente empiezan las promociones de diciembre. Y se nos fue un año. ¿Se recuerda a ustedes cuando estábamos en enero? Empezando enero y ya vamos a terminar el año.
La Biblia dice en Corintios capítulo 7 versículo 29: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, o ha sido acortado. Esa palabra es suteio en el griego, que quiere decir contraído, comprimido, arrollado, envuelto, escogido. Así que los que disfrutaban de ese mundo, como que si no lo disfruten. El tiempo nuestro ha sido acortado. Por todas estas razones nosotros tenemos que aprender a administrar bien el tiempo. Fíjese que tengo muchos años de ser cristiano, pero no he escuchado una predicación que me enseñe o que hable de acerca del tiempo, del valor que tiene el tiempo para nuestra vida. Pero fíjese que el apóstol Pablo no se le fue. Él dijo: aprovechen bien el tiempo. La pregunta que le hago a usted es: ¿a qué estás dedicando tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Alguien se puso a hacer números un poco y entendió que el hombre vive en promedio 25.550 días. Y dijo: sería bueno que sacara 40 días para que encuentre el propósito de su vida, para que no se le vaya el tiempo. Y escuche esto: el término más preciso para traducir lo que el apóstol dice, aprovechar bien el tiempo, viene de una palabra griega que es exagoriasamai. No me haga repetirlo otra vez. Que significa dos cosas: comprar el tiempo o rescatarlo de la esclavitud. Dos cosas: comprar el tiempo o rescatarlo de la esclavitud. Suave, pastor, usted acaba de decir que el tiempo no se compra. Lo que quiere decir con esto es un término que usan mucho los vendedores o los que tienen negocios: comprar el tiempo. ¿Qué es esto? Es aprovechar la época. Lo que el apóstol dice es: aproveche la época que usted esté viviendo. Vamos a ver, los que tienen negocios saben que hay épocas, y usted tiene que estar muy atento para aprovechar la época del tiempo, para saber cuál es la época. Y entonces, ahora, ¿en qué están los negocios ahorita? ¿Preparándose para qué? Para el Día de la Madre. Y las vitrinas hay que ¿qué? Adornarlas, porque es época de... Sería tonto una tienda que empiece a promocionar ropa de niño el Día de las Madres. Es, de alguna manera, aproveche la temporada y sepa cuál es la temporada que estás viviendo. Eso es comprar el tiempo. Aproveche que el tiempo, en qué tiempo estás y cómo estás. Yo creo que es algo que pocos pueden ver. Algunos tienen que saber que debería estar en la temporada de casarse. O de pronto alguien debería de saber que está en la temporada de estudiar. Alguien debería de saber que está en la temporada de empezar la empresa. A ver, ¿a cuántos de ustedes se le fue la temporada de estudiar? ¿A cuántos de ustedes el papá le decía: usted tiene que estudiar, estudie, y perdió el tiempo y se le fue el tiempo? I'm sorry for you. Ando volando. Yo, vete el comando. Las temporadas se van y usted tiene que saber exactamente cómo aprovechar el tiempo. Fíjense que Rick Warren escribe algo muy importante acerca de el tiempo de la iglesia. Y él dice: yo podría hacer un curso de surfear. Dice que donde él vive hay muchas playas y la gente surfea y toda la cosa. Y él dice: yo puedo llevar un curso de surf. Y entonces en el curso del surf, el entrenador me va a decir qué tipo de tabla uso, qué ropa me debo de poner, cómo debería de nadar, cómo debería de pararme en la tabla, cómo debería de equilibrarme en la tabla, y me explicarme todo. Lo que el instructor no puede hacer es hacer las olas. Las olas no se hacen. Las olas el instructor no las puede hacer. Y entonces él dice: yo podría enseñarles a ustedes muchas cosas acerca de la iglesia, pero la ola del Espíritu solo la puede hacer Dios. Lo que usted sí tiene que estar bien preparado es para montarse en la tabla en el momento que venga la ola. Tiene que estar listo. Y esa es una de las cosas que más me preocupa, porque hay olas que de pronto se le pueden ir.
Y no sé si usted sabe esto, pero con los años las canas y el poco pelo a uno le van diciendo las cosas, que las oportunidades van pasando y van pasando y van pasando. O usted las toma o se van. ¿Cierto o no? Vienen y se van, o las agarra. Y esto tiene que ver con comprarle el tiempo. Lo otro que dice es, y que es muy importante, es liberar el tiempo. ¿Y qué tiene que ver esto con liberar el tiempo? Aprovechar bien el tiempo, liberar el tiempo. Y hay mucho que hablar acerca de esto. Y lo que quiere decir es que hay mucha gente que tiene su tiempo esclavizado ya. Y hay que tener un cuidado, porque con los niños es peor y los jóvenes es peor, pero ya esto nos tocó a todos. ¿Sí? Hay aparatos que tienen esclavizado el tiempo de gente, que pasan horas desperdiciando su tiempo en una red social, en una televisión, en cualquier cosa. ¿Usted no ha visto lo rápido que se va cuando usted está viendo una película, una serie, una novela, lo que quiera? ¿Usted no se da cuenta lo rápido que el tiempo se va cuando está viendo la información de todo lo que la gente quiere poner con lo que le dé la gana? Y el tiempo se va así, usted lo agarra y al ratito se fueron 2 horas. Mida el tiempo, mídalo, ponga el tiempo. Voy a ver el tiempo desde que empiezo hasta que termino. Póngalo para que vea. Y usted se va a dar cuenta que empezó y al ratito se fueron 2 horas. Y le voy a decir, esas 2 horas no volverán más. Ahora, eso no es problema si usted lo hace de vez en cuando. El problema es cuando usted lo hace todos los días a la misma hora y todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo ahora se está invirtiendo o se está gastando en esto? Pues dígale que está a su lado, libere ese tiempo, porque ese tiempo no va a volver, no va a regresar. Nosotros tenemos que aprender a administrar muy bien el tiempo. Alguien me dijo a mí un día: pastor, yo quisiera tener tiempo para sacar tiempo para orar, para sacar tiempo para leer la Biblia, para servir al Señor. Y si yo tuviera tiempo, yo haría eso. Y yo le dije, mire, usted no sabe lo que está diciendo, y no es verdad. ¿Usted sabe cuál es probablemente una de las luchas más grandes que tiene un pastor? Aún cuando podríamos decir que debería dedicarse completamente al Señor, es tener tiempo para meditar en la palabra y para orar. Y sobre todo los que son como yo, que son un poco acelerados, porque lo que queremos es hacer cosas. Y una de las cosas que yo he tenido que disciplinarme y ayudarme un montón es a que tengo que estar quieto, a que debo de pararme, a que debo de detenerme y aprovechar bien el tiempo. Porque si no, el tiempo se va a ir en muchas cosas y muchos afanes que al final ni se disfrutan. A ver, los que tienen vacaciones, usted que saca 15 días de vacaciones, en esos 15 días de vacaciones, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas para pararte, para meditar, para sentarte, para orar, para leer la Biblia, para leer un libro? La gente dice: uy, si yo tuviera tiempo haría esto, si yo tuviera tiempo. Es que yo no tengo tiempo, pero si lo tuviera, cuando lo tengas tampoco lo vas a hacer, porque necesitas aprender a administrar el tiempo. Lo que quiero decirles con esto es que el tiempo nos está ganando. Y no estamos administrando el tiempo, sino que el tiempo nos está comiendo a nosotros. Y cada día hay menos pelo, y cada día hay más canas, y cada día hay más arrugas. Y eso es evidencia de una sola cosa: pronto pasamos, pronto salimos, ¿verdad, Frey? Pronto no nos vemos. No te vas a quedar ahí y el tiempo va a pasar. Dígale que está a su lado: el tiempo va a pasar. Vieras que eso ha sido bien difícil para mí. Y lo saqué y tuve que ponerme disciplina y decir: suave, esto no es. Voy a leer libros, voy a estudiar, voy a sacar el rato, voy a meditar. Muchas de las cosas que ustedes ven que pasan por aquí, los cambios que se hacen, son el resultado de horas de estar sentado con una taza de café, con buenos libros, con la Biblia, estudiando. Porque si no, me voy a hacer cosas, porque me encanta hacer cosas. Soy como usted, que me gusta ir a hacer una cosa y hacer otra y hacer otra. Está bien hacer, pero tenga cuidado si todo lo que usted está haciendo no
va de acuerdo al plan y voluntad del Señor. Y ese es el segundo punto. Dice la Biblia: administre bien el tiempo, aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Y entonces el segundo punto tiene que ver con eso. Tu carácter determina los tiempos que vas a vivir. Dice la Biblia: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Diría así: malos hombres determinan malos tiempos, buenos hombres determinan buenos tiempos. Los tiempos generalmente están determinados del tipo de carácter que sea. Por ejemplo, hay mucha gente que pasa grandísimas necesidades, y a menudo tengo que estar aquí lidiando con gente que pasa grandísimas necesidades. Pero cuando usted le ayuda una vez y le ayuda otra vez, y a la tercera vez dice: pero ¿y ahora qué? Y usted empieza a investigar y se da cuenta que hay un carácter mal. Algo no anda bien con el carácter. Le gusta dormir tarde, ver mucha televisión, no trabajar, tirársela como tren vagón, vagón. Por supuesto, mal carácter, malos tiempos, viene el hambre. Mal carácter, malos tiempos. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa familia? Como adoptarlo y llevárselo para la casa. A toda la familia. Porque toda la vida van a vivir en la misma condición. Mal carácter, malos tiempos. Alguien se me arrimó ayer y me dijo: pastor, yo he sido malvado y me ha ido mal y bien, pero en los últimos 3 meses que he estado aquí me ha ido peor. Me ha ido como un quebrado. Y le dije: ¿usted está relacionando los últimos 3 meses del tiempo malo tuyo por estar aquí, haber venido a la iglesia? Sí. Pues le voy a decir, como dijo aquel: error. Error. Lo que estás haciendo es cosechando lo que sembraste en toda tu vida. Es más, le voy a decir: por eso estás aquí, porque ya la olía y sabía que todo estaba mal. Por eso viniste al Señor, porque te estaba yendo ya como un quebrado. Y lo que estás haciendo es cosechando lo que sembraste en el pasado. Desórdenes financieros, problemas de casinos, de un montón de cosas. ¿Qué tienes que hacer ahora? Arregla tu carácter, empieza a sembrar bien para que después coseches bien. Malos caracteres, malos tiempos. Malas personas, malos tiempos. Pablo estaba viviendo malos tiempos. Estaba viviendo encarcelado, con una gran opresión. Había idolatría, había brujería. La iglesia de Efesios estaba viviendo un tiempo muy feo. Y la iglesia estaba viviendo malos tiempos. ¿Y por qué estaban viviendo malos tiempos? Porque había gente mala gobernando. Cualquier parentesco es mera coincidencia. Vamos a vivir malos tiempos porque hay malas personas. Si gobernaran diferente, sería diferente. Voy a contarles esto. Probablemente van a escuchar de esto en el futuro y poco a poco van a ir escuchando. Se conoce como el Plan Peace. El Plan Peace es lo que el pastor Rick Warren en Estados Unidos desarrolló en Ruanda, África. Pero mire cómo lo desarrolla. Resulta que en África, en Ruanda específicamente, son dos como tribus. Bueno, no son tribus, son como... Porque como usted le digo tribus, se lo imagina con taparrabo y cosas así. No es eso. 2 etnias. Una es muy grande y otra es más pequeña. Pero la pequeña es la que gobierna. Estas 2 etnias se odiaban a muerte, se mataban a machete, literalmente. Se odiaban. En uno de esos tiempos queda un presidente de una etnia pequeña. Este presidente está asustado y no sabe qué hacer, cómo poder parar las muertes a machete y las muertes que hay, y cómo hacer para parar esto. No sabe qué hacer. De pronto alguien de su equipo de trabajo le regala un libro y le dice: lea este libro. Y le regala el libro Una vida con propósito. Él agarra y lee el libro Una vida con propósito. Ese libro lo lleva a encontrarse con Jesús y se encuentra con Jesús. Pero él dice: ¿y quién es el escritor de este libro? ¿Quién escribió esto? Y empieza a buscar la información
y se da cuenta que es el pastor Rick Warren. Le escribe una carta y le dice: yo necesito su ayuda y necesito que venga a Ruanda. Rick Warren va a Ruanda, y ahí en Ruanda empiezan a conocerse. El presidente le dice lo que había pasado, y entonces Rick empieza, una iglesia que había hecho misiones toda la vida, pero se da cuenta que no era solamente de ir y dar pan, sino que había que quedarse con ellos, y empiezan a hacer una evaluación del país de Ruanda y todo lo que está pasando. Y en eso que está pasando, y empiezan a averiguar todo, es que sale lo que se conoce como el Plan Peace, que es paz en español. Y agarran y entienden que hay 5 gigantes que están destruyendo Ruanda, que hay un vacío espiritual y por eso se odian unos a otros, que el liderazgo está corrupto y solamente se sirve, que hay una pobreza extrema y que hay que ayudarles a salir de la pobreza, que hay enfermos, estaba lleno de SIDA, epidemias, y que había que atender a las epidemias, y que había que educar a la siguiente generación. Son los 5 gigantes del Plan Peace. Y entonces ellos hacen todo un plan para atacar eso, y se quedan ahí años trabajando en Ruanda. Resultado de Ruanda: una transformación completa. Uno de los países más prósperos de África. Una reconciliación, y el evangelio creció de una manera impresionante. Entonces ahora todos los países de África buscan a Rick para que les ayude, para ver cómo salen de la desgracia que están viviendo. Y ahora Rick les dice: ya no lo hacemos nosotros, ahora le toca a Ruanda hacer eso en los demás países de África. Lo que le quiero decir es que cuando hay malos hombres, hay malos tiempos, pero cuando hay buenos hombres, hay buenos tiempos. Un hombre que es un desgraciado en la casa, esa familia va a tener tiempos desgraciados, ¿cierto o no? Una mujer que es mala en la casa, esa familia va a tener tiempos malos. Un hijo que es malo, esa familia. Malos personas, malos tiempos. Y ahora me lleva a la última parte. Entonces, ¿cómo hacer para que vengan buenos tiempos? Bueno, para aprovechar tu tiempo deberás de saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres sacar el mayor provecho de tu tiempo? Debes de saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Vea lo que dice Efesios, léalo conmigo, 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué tal si lo lean otra? Lea la Biblia, lea la palabra, lea la palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de qué, de cuál es la voluntad del Señor. Aprovechar bien el tiempo significa aprovechar el máximo tiempo en buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Entonces, mi hijo está apasionado por estudiar biología. Su sueño es ser un biólogo y no habla de otra cosa que no sea eso. Él quiere ser un biólogo. Y entonces se fue a buscar información para saber cuánto duraba la carrera de biología. Y entonces ya me dijo, antier me dijo: papi, ¿usted sabe que la carrera de biología dura 6 años en una universidad estatal? Entonces, la lucha es saber si se le va a pasar o no. Pero cuando me acosté con él, le dije: mire, el asunto no es que seas biólogo o no. El asunto es si es a la voluntad de Dios. Pero si es a la voluntad de Dios, y eso es lo que Dios quiere que hagas, no dejes que nadie se interponga a lo que vas a hacer. No dejes que nadie nunca te diga que no puedes. No dejes que nunca nadie te diga no lo vas a lograr, porque sí lo puedes lograr. Pero lo que quiero que sepas es que no es asunto de que sea biólogo o no. Lo que quiero que sepas es que es si es la voluntad de Dios, sí o no. Porque lo más importante de la vida es conocer cuál es la voluntad de Dios. Todas las veces que nos hemos alejado en desobediencia, es tiempo que hemos perdido. Usted se aleja de Dios y pierde el tiempo. Empieza a hacer un montón de cosas que no conviene. Era exactamente lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso.
Estaban viviendo momentos de corrupción, de libertinaje, porque se habían alejado de la voluntad de Dios. Usted se aleja de la voluntad de Dios y empieza a perder el tiempo en un montón de cosas que no conviene. Por eso necesitamos cambiar de ahí. Vea lo que dice el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos el corazón sabiduría. El salmista dice: enséñanos a contar el día. Esta palabra contar en el hebreo original es manajá. Y manajá lo que dice es: póngale significado a cada día. O sea, ¿qué vas a hacer con tu día? Dele agenda a tu día, de manera que cada día tenga algo importante. Le hago una pregunta. Al finalizar este año, ¿te estás acercando más a tu destino? ¿Sí o no? Al finalizar este año, ¿te estás volviendo más o arrimando más a tu destino? Y algunos sé que alguien están pensando: ¿de qué me está hablando? Porque algunos están perdidos en el tiempo. ¿Qué hacen? Y ¿sabe qué me preocupa? Y me preocupa muchísimo. Porque algunos agarran a Dios como la muleta para esto, para decir: no, yo sirvo a Dios y aquí y allá, y vive la vida, pero vive la vida sin sentido. Y eso tampoco es voluntad de Dios. Dios espera que tu vida tenga sentido y que vayas creciendo en todas las áreas y que vayas desarrollando en todo lo que Dios quiere que hagas. No ponga como pretexto: no, yo no estudié porque le voy a servir a Dios. No, usted no estudió porque no organizó su tiempo. No mienta. No se organizó de tal manera que lo pudiera hacer. No fue por eso, fue por otra cosa. Fue culpa nuestra porque no lo administramos bien. Y el apóstol Pedro, muy preocupado por eso, también dice en Pedro capítulo 1 Pedro 4:2, dice: pero no, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, o no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Vive cada día viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra tarea. Pero para eso necesitarás dos cosas: uno, vivir o existir. Te hago una pregunta: ¿estás viviendo o existiendo? Las vacas existen, los sapos existen, las gallinas existen. Dios no quiere que tú existas, Dios quiere que tú vivas, que tengas vida. En el mundo hay tres tipos de personas: los que no saben cómo suceden las cosas, los que preguntan cómo sucedió, y los que hacen que las cosas sucedan, los que hacen que las cosas pasen. Necesitas un propósito en la vida, un lugar a donde ir. No puedes estar solo existiendo, tienes que vivir. Algo por qué vivir, algo por qué existir, algo por qué levantarse en la mañana, algo por qué estar de pie. Tiene que haber un propósito en la vida. No puedes estar solamente existiendo, debes de vivir. Y lo segundo es: ¿cuánto estás dispuesto a invertir para llegar a tu destino? ¿Cuánto estás dispuesto a ponerle? Hay mucha gente que no tiene el enfoque claro de su vida, entonces pierde su tiempo en cualquier cosa. Y sabe que lo peor, se lo hace perder a los demás. A menudo me encuentro a gente que me dice: pastor, necesito hablar con usted, pastor, necesito hablar con usted. Y cuando le digo: está bien, hablemos. Y cuando llega a hablar, le cuenta la historia que le ha contado a un montón de gente más. Es que esto y es, ¿y qué quiere con eso? Y no, solo quería que lo supiera. Está perdiendo el tiempo y me lo está haciendo perder a mí. Hay un montón de gente que hace eso. Hay un montón de gente que dice: mire, ¿por qué nos sentamos a hablar? ¿De qué? De nada, perdiendo el tiempo. No llegan a ningún lado, todo el tiempo lo mismo y todo el tiempo lo mismo. Están perdiendo el tiempo. Nadie ha clasificado a unas olimpiadas sin haber invertido tiempo en lo que quiere. Y nadie clasificaría a un mundial si no ha invertido tiempo en lo que quiere. Si tú quieres algo, sepas que vas a tener que invertir tiempo. Sépalo, vas a tener que invertir de tu tiempo. No va a llegar así como por el azar. No va a llegar. Para eso necesitarás invertir el tiempo. Entonces tienes que estar dispuesto a saber cuánto tiempo vas a invertir. Decir: ok, esto es lo que quiero. Y algunos, especialmente los que están en las universidades, casi siempre piensan: ¿y cuánto vale?
¿Y qué es muy caro? ¿Y qué difícil? ¿Y a dónde encuentro la plata? ¿Y cómo puedo hacer para esto? ¿Y cómo puedo hacer? Porque piensan en el dinero. No se ponen a pensar es ¿cuánto tiempo tendré que invertir para llegar a terminar esa carrera? ¿Cuántas horas tendré que invertir para llegar a terminar con esto? ¿Cuántas? Porque el tiempo no lo valoramos. Y yo quiero que usted se vaya de aquí hoy diciendo: mi tiempo es muy importante, no lo puedo estar desperdiciando. Nosotros cuantificamos el dinero y las cosas materiales, pero el tiempo se va, y se va muy, muy rápido. Todo lo que usted vea grande es el resultado no solo de una inversión de dinero, sino de una inversión de tiempo. Cuando usted ve un gran ministerio, y cuando usted ve, por ejemplo, escuche, esta predicación que yo hoy comparto, me tardó a mí cerca de 16 horas construirla. Sacar tiempo para leer y leer cosas que no digo nunca aquí. Nunca las voy a hablar aquí, pero saqué tiempo para leer un comentario, leer otro, leer. Y usted dice: ¿en serio? No dijo nada bueno y tanto tiempo que perdió. Pero para que cuando usted ve a alguien predicando, y dice Dante Gebel, la gente cree que cuando yo me paro al frente y predico, creo que el Espíritu Santo me revela todo. Se les olvida y no entienden la cantidad de libros que he tenido que leer antes para venir a compartir después. Todo el que sabe algo lo sabe porque antes estuvo preparándose. Y si quieres algo grande, vas a tener que dedicar mucho tiempo para eso. No va a llegar así porque así. ¿Quieres una empresa grande? Te va a costar mucho tiempo. Vas a tener que dedicarle tiempo. ¿Quieres un ministerio grande? Te va a costar mucho tiempo. ¿Quieres un matrimonio fuerte? Te va a costar mucho tiempo. Así funciona, hay que dedicar mucho tiempo. En conclusión, Efesios capítulo 5 versículo 14 dice, léalo conmigo, todos. Dígalo bien fuerte. 1, 2 y 3. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. ¿Usted sabe qué tienen en común los que duermen con los muertos? ¿Usted sabe qué tienen en común los que duermen con los muertos? Los dos han perdido la noción del tiempo. Los dos pierden la noción del tiempo. Alguien me dijo un día: cuando uno se duerme, se muere. Es como el entrenamiento de morirse. Por eso la Biblia habla que durmió. Cuando usted se duerme, se muere. Es más, hay algunos que cuando usted los ve durmiendo dice: ya está, solo le hace falta el algodón. Con Darío una vez hicimos le hicimos una broma. Estaba en una playa y se durmió, y él duerme así. Y tengo una foto de él porque le pusimos una cruz atrás y le pusimos todo. Fue un vacilón, estábamos en la playa, le pusimos una cruz, le hicimos todo y lo estábamos velando y llorando, y le saqué una foto. Ahí la tengo guardada. Cuando usted se duerme, se muere. Pierde la noción del tiempo. Y los muertos también pierden su tiempo. Y entonces el apóstol termina diciendo aquí: por lo cual dice: despiértate tú que duermes. O sea, si usted de los que está entrado en un letargo, está dormido, pues Dios le dice hoy: despiértese. No deje de perder más el tiempo. Algunos dijeron: voy a darme unas vacaciones en el ministerio, y ya han pasado 15 años y todavía están vacaciones. Ahora dice: por unos días, y vea lo que ha pasado. Dios lo dice: despiértese, levántese. No viva más como muerto. No exista, viva.